El mundo como voluntad y representación. Por Arthur Schopenhauer. Primer volumen. 4 libros, con un apéndice que contiene la crítica de la filosofía kantiana. ¿Y si al final no se puede sondear la naturaleza? Goethe. En los poemas a personas con ocasión de celebraciones, Weim. Arc. Cuarto, 15. Prólogo a la primera edición. Párrafo 7. Me propongo aquí indicar cómo ha de leerse este libro para poderlo entender en la medida de lo posible. Lo que en él se pretende transmitir es un único pensamiento. Sin embargo, y pese a todos mis esfuerzos, no pude encontrar un camino más corto para transmitir lo que todo este libro. Opino que ese pensamiento es lo que durante largo tiempo se ha buscado bajo el nombre de filosofía y que, precisamente por ello, los sabios de la historia consideran tan imposible de descubrir como la piedra filosofal, si bien ya Plinio les dijo, quam multa fieri non posse, prius quam sint facta, judicantur. Historia natural, 7, 1. ¿Cuántas cosas se juzgan imposibles de hacer antes de que se hayan hecho? Según los distintos aspectos desde los que se examine aquel único pensamiento que se va a exponer, este se mostrará como aquello que se ha denominado metafísica, ética o estética, y, desde luego, tendrá que ser también todo eso si constituye aquello que, según he declarado, yo pienso. Párrafo 8. Un sistema de pensamiento ha de tener siempre una conexión arquitectónica, es decir, de tal clase que en ella una parte soporte a otra sin que ésta soporte aquella, que el cimiento sostenga todas sin ser sostenido por ellas y que la cúspide sea soportada sin soportar nada. En cambio, un único pensamiento, por muy amplio que sea, ha de guardar la más completa unidad. Si se lo descompone en partes a fin de transmitirlo, la conexión de esas partes tiene que ser orgánica, es decir, tal que en ella cada parte reciba del conjunto tanto como éste de ella, que ninguna parte sea la primera y ninguna la última, que todo el pensamiento gane en claridad por medio de cada parte y que ni aun la más pequeña pueda entenderse del todo si no se ha comprendido ya antes el conjunto. Pero un libro ha de tener una primera y una última línea, y en esa medida seguirá siempre difiriendo de un organismo por muy parecido a este que sea su contenido. En consecuencia, forma y contenido se hallarán aquí en contradicción. Va de suyo que, en tales circunstancias, para penetrar en el pensamiento expuesto no cabe más consejo que leer el libro 2 veces, y la primera, por cierto, con una gran paciencia, nutrida solo por la libre creencia de que el comienzo supone el fin casi tanto como el fin el comienzo, y cada parte anterior supone la siguiente casi tanto como esta aquella. Comentario: leer por destajo, es para mentes simples. Cada palabra, cada oración, cada párrafo, encierra un conocimiento del autor. Digo casi porque no es así del todo, pero he hecho honradamente y en conciencia todo lo posible por anteponer lo que en menor medida se explicaba por lo siguiente, como también, en general, he hecho todo lo que podía contribuir a la más fácil comprensión y claridad, e incluso podría haberlo logrado en cierto grado si no fuera porque el lector, como es natural, al leer no solo piensa en lo que a cada momento se dice sino también en sus posibles consecuencias, con lo cual a las muchas contradicciones reales con las opiniones de la época y presuntamente también del lector, se pueden añadir aún otras anticipadas e imaginarias, tantas, que entonces se tendrá que presentar como viva desaprobación lo que es mera incomprensión. Párrafo 9. Pero no se reconocerá como tal, tanto menos cuanto que la claridad de la exposición y la precisión de la expresión, conseguidas con gran esfuerzo, no dejan nunca lugar a dudas acerca del sentido inmediato de lo dicho, pero tampoco pueden expresar al mismo tiempo sus relaciones con todo lo demás. Por eso, como se dijo, la primera lectura requiere paciencia, alimentada por la confianza de que en la segunda se verán muchas cosas, o todo, bajo una luz totalmente distinta. Por lo demás, el serio afán por conseguir una inteligibilidad completa y hasta fácil, en un objeto sumamente complicado, habrá de justificar que se produzca alguna que otra repetición. Ya la construcción orgánica y no encadenada del conjunto obligaba a que a veces se mencionase 2 veces el mismo pasaje.
y es precisamente esa construcción y la estrecha conexión de todas las partes lo que no me ha permitido la división en capítulos y parágrafos que en otros casos tanto aprecio, sino que me ha obligado a conformarme con 4 divisiones fundamentales, algo así como 4 puntos de vista del pensamiento único. En cada uno de esos 4 libros hay que tener especial cuidado de no perder de vista, por encima de los necesarios pormenores a tratar, el pensamiento único al que pertenecen, como tampoco el progreso de toda la exposición. Con esto queda expresada la primera exigencia, ineludible como las siguientes para el lector reacio, el filósofo, porque el lector mismo lo es. Párrafo 10. La segunda exigencia es esta, que antes que el libro se lea la introducción a él, si bien esta no se encuentra en el libro mismo sino que ha aparecido 5 años antes bajo el título sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, un tratado filosófico. No es en absoluto posible comprender el presente escrito sin conocer esa introducción y propedéutica, y el contenido de aquel tratado está tan supuesto aquí como si se hallara en el libro. Además, así sería si no lo hubiera precedido en varios años, aunque no estaría antepuesta a él como introducción sino incorporada al primer libro, que ahora, al faltarle lo dicho en el tratado, muestra con esas lagunas un cierto carácter incompleto que ha de rellenarse haciendo referencia a él. No obstante, era tan grande mi aversión a transcribirme a mí mismo o a repetir fatigosamente con otras palabras lo que ya una vez se ha dicho cumplidamente, que preferí esta vía, ello pese a que ahora podría ofrecer una mejor exposición del contenido de aquel tratado, sobre todo depurándolo de muchos conceptos que hay allí, tales como las categorías, el sentido externo e interno, etc., y que son debidos a que entonces me hallaba demasiado inmerso en la filosofía kantiana. Con todo, aquellos conceptos se encuentran allí únicamente porque hasta entonces no me había ocupado a fondo de ellos, razón por la que aparecen como un asunto accesorio y totalmente al margen de la cuestión principal. Por eso la corrección de tales pasajes del tratado se producirá por sí misma en el pensamiento del lector según éste se familiarice con el presente escrito. Pero solamente cuando con aquel tratado se conozca perfectamente qué es y qué significa el principio de razón, hasta dónde se extiende su validez y hasta dónde no, cuando se sepa que aquel principio no es previo a las cosas ni el mundo existe como consecuencia y en conformidad con él, como si fuera su corolario, sino que, antes bien, no es nada más que la forma en la que se conoce cualquier clase de objeto, siempre condicionado por el sujeto. Cuando éste es un individuo cognoscente, solo entonces será posible penetrar en el método filosófico que se ensaya aquí por primera vez y que difiere plenamente de todos los habidos hasta ahora. Párrafo 11. Solamente la misma aversión que siento a copiarme a mí mismo literalmente, o también a decir por segunda vez lo mismo con otras y peores palabras tras haberlo escrito antes y mejor, ha ocasionado una segunda laguna en el primer libro de este escrito, ya que he suprimido todo lo que aparece en el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores, y que en otro caso habría encontrado aquí su lugar reproducido textualmente. Así pues, también se supone aquí el conocimiento de ese escrito anterior. Finalmente, el tercer requisito que se ha de plantear al lector podría incluso suponerse tácitamente, pues no es otro más que el conocimiento del fenómeno más importante que se ha producido en la filosofía en los 2 últimos milenios y que se halla tan próximo a nosotros, me refiero a los escritos principales de Kant. El efecto que producen en el espíritu al que en realidad hablan lo encuentro de hecho comparable, como ya en otros casos se ha dicho, a la operación de cataratas en un ciego, y si queremos proseguir con la comparación, se puede caracterizar mi propósito diciendo que he querido proporcionar a aquellos en quienes la operación ha tenido éxito unas gafas opacas para cuyo uso es requisito necesario dicha operación. Pero por mucho que yo parta de lo realizado por Kant, precisamente el serio estudio de sus escritos me ha permitido descubrir en ellos defectos significativos que he tenido que aislar y presentar como reprobables, a fin de poder suponer y aplicar lo verdadero y excelente de su doctrina de forma nítida y depurada de ellos. Párrafo 12. Mas,
para no interrumpir y confundir mi propia exposición con frecuentes polémicas con Kant, las he dispuesto en un apéndice especial. De acuerdo con lo dicho, en la misma medida en que mi escrito supone el conocimiento de la filosofía kantiana, supone también el conocimiento de aquel apéndice, por eso sería aconsejable a este respecto leer primero el apéndice, tanto más cuanto que su contenido tiene estrechas relaciones con el primer libro del presente escrito. Por otro lado, en virtud de la propia naturaleza del asunto no podía evitarse que también el apéndice remitiera aquí o allá al escrito, de donde no se sigue sino que, al igual que la parte principal de la obra, ha de ser leído dos veces. Así pues, la filosofía de Kant es la única cuyo conocimiento profundo se supone directamente en lo que aquí se va a exponer. Pero si además el lector ha parado en la escuela del divino Platón, tanto más preparado y receptivo estará a oírme. Y si encima ha participado del beneficio de los Vedas, cuyo acceso, abierto a nosotros a través de las Upanishads, es a mis ojos el mayor privilegio que este siglo, todavía joven, puede ostentar frente a los anteriores, pues supongo que el influjo de la literatura sánscrita no penetrará con menor profundidad que la recuperación de la griega en el siglo XV, así pues, como digo, si el lector también ha recibido y asimilado la iniciación en la antigua sabiduría hindú, entonces será el mejor dispuesto a oír lo que he de exponerle. A él no le resultará, como a muchos otros, extraño o incluso hostil, porque, si no sonara demasiado orgulloso, yo podría afirmar que cada una de las sentencias aisladas e inconexas que componen las Upanishads podría inferirse como consecuencia del pensamiento que voy a comunicar, si bien en modo alguno puede, a la inversa, encontrarse en ellas. Párrafo 13. Pero ya la mayoría de los lectores se habrán impacientado y habrán lanzado el reproche, penosamente contenido durante largo tiempo, de cómo me puedo atrever a presentar un libro al público planteando exigencias y condiciones, de las cuales las dos primeras son presuntuosas e impertinentes, y eso en una época en la que hay tal riqueza general de pensamientos originales, que solo en Alemania cada año se hacen del dominio público gracias a la imprenta, dentro de 3000 obras ricas en contenido, originales y totalmente imprescindibles, además de en innumerables escritos periódicos u hojas diarias. Una época donde en especial no hay la menor carencia de filósofos profundos y plenamente originales, sino que solamente en Alemania de ellos viven a la vez más de los que otros siglos sucesivos hubieran presentado. ¿Cómo, entonces pregunta el indignado lector se ha de acabar la tarea, si con un solo libro hay que trabajar de una forma tan complicada? Dado que a tal reproche no tengo nada que alegar, solo espero de esos lectores algún agradecimiento por haberles advertido a tiempo para que no pierdan una sola hora con un libro cuya lectura no podría resultar provechosa sin cumplir los requisitos establecidos y de la que, por lo tanto, han de abstenerse, sobre todo porque se puede apostar mucho a que no les va a gustar, a que, antes bien, siempre será un libro paucorum hominum, de pocos hombres. Cosa accesible a pocos, y, por lo tanto, tendrá que quedar abandonado y resignado esperando a los pocos cuya inusual forma de pensar lo encuentre provechoso. Párrafo 14. Pues, aun prescindiendo de las formalidades y del esfuerzo que se supone al lector, ¿qué hombre culto de esta época, cuyo saber haya llegado cerca del espléndido punto en que lo paradójico y lo falso son una misma cosa, podría soportar encontrar casi en cada página pensamientos que contradicen directamente lo que él mismo ha establecido de una vez por todas como verdadero y resuelto? Y luego, ¿de qué forma tan desagradable no se sentiría alguno engañado al no encontrar aquí ningún discurso sobre lo que cree tener que buscar precisamente aquí, dado que su modo de especular coincide con el de un gran filósofo todavía vivo que ha escrito libros verdaderamente conmovedores y solamente tiene la pequeña debilidad de considerar pensamientos innatos del espíritu humano todo lo que aprendió y a lo que asintió antes de los 15 años? ¿Quién está dispuesto a soportar todo eso? Por eso mi consejo es también que deje el libro. Pero temo que ni aún así saldré libre. El lector que ha llegado hasta un prólogo que le rechaza, ha comprado el libro con dinero contante y sonante, y pregunta quién le indemniza por él.
Mi último recurso es ahora recordarle que un libro, aunque no se lea, puede tener diversas utilidades. Puede, igual que muchos otros, llenar un lugar en su biblioteca donde, bien encuadernado, seguro que hará buen efecto. O también puede dejárselo a su amiga instruida en el tocador o la mesa de té. O finalmente, lo que con seguridad es lo mejor y le aconsejo especialmente, puede recensionarlo. Párrafo 15. Y así, tras haberme permitido la broma en esta vida generalmente ambigua apenas hay un aspecto demasiado serio para admitir un lugar para ella, entrego el libro con profunda seriedad, en la confianza de que antes o después encontrará a aquellos a los que únicamente está dirigido, y resignado además a que también a él le aguarde en su plena dimensión el destino del que en todo conocimiento, y tanto más en el más importante, participó siempre la verdad, a la que solo le es dada una breve fiesta triunfal entre los dos largos periodos en los que es condenada como paradójica y menospreciada como trivial. Y la primera de estas suertes suele alcanzar también a su autor. Pero la vida es corta y la verdad actúa a distancia y vive largo tiempo, digamos la verdad. Dresde, agosto de 1818. Página 16.